Bienvenidos todos a un nuevo video sobre educación e innovación. Este es el simposio acerca de educación e innovación. Las acciones de hoy trascienden a la normalidad del mañana. En esta ocasión nos acompaña la maestra Alejandra Garza, dándoles un poquito de información acerca de Alejandra, una gran amiga mía. Ella es maestra en Educación y Desarrollo Internacional por la Universidad de College London en Inglaterra. Tiene más de 10 años de experiencia en temas de educación. Fue becada en el programa Gobernadores de The Washington Center en el 2008 y es Chevening Scholar Generación 2017-2018 gracias a una beca del gobierno británico y de la Secretaría de Educación Pública en conjunto. Es cofundadora de la Universidad Carolina en Saltillo, Coahuila, donde funge actualmente como directora académica de esta universidad. Ale, muchísimas gracias por tu aportación y por permitirnos conocer un poquito sobre ti, sobre lo que haces, sobre esta nueva normalidad que tenemos que enfrentar, estas estrategias que debemos nosotros de implementar, y con tu experiencia estamos seguros que podemos compartir a todos los agentes que se encargan dentro de la educación, del área educativa. No, al contrario, Cuauhtémoc, muchísimas gracias por la invitación. Creo además que es un tema muy relevante y muy pertinente en el momento que nos enfrentamos. Entonces, al contrario, muchísimas gracias por generar estos espacios y por hacerme extensiva la invitación a participar. Pues gracias, Alejandra. Y pues bueno. ¿Qué te parece si comenzamos? Háblanos un poquito acerca de entonces de tu participación. Puedes comenzar con tu presentación, Perfecto. por favor. Claro, muchas gracias, Cuauhtémoc. Bueno, me invitaron a platicar un poco con ustedes sobre innovación educativa y es un tema que a mí me fascina. Entonces, traté de concentrar en esta presentación los puntos y conceptos clave que me gustaría que ustedes se llevaran de esta plática y que juntos después van a tener mi correo, mis datos, podamos conversar acerca de las cosas que están haciendo en innovación educativa y de cuál es su perspectiva desde estos procesos de innovación en el área o en el sector que nos compete a todos nosotros, que es la educación. Y justamente me gusta empezar por los conceptos, entonces me gustaría que empezáramos por esta pequeña reflexión de qué es la educación. ¿Cuál es el propósito de la misma? ¿Quién decide qué es lo que aprendemos en las currículas escolares hoy en día, tanto a nivel básico, nivel superior, nivel medio superior? ¿Y por qué nos dedicamos a la misma? Creo que es muy importante que si nosotros encontramos las respuestas a estas preguntas, podemos más fácil identificar nuestra posición en el sector educativo y desde nuestra posición en el sector educativo, entonces innovar. Pues la educación tiene muchas definiciones. Podemos encontrar la definición, una de que es una institución social en donde se genera, se transmite conocimiento. Esta definición da por hecho que quien ejerce la educación es una persona que sabe más que la otra, ¿no? Y que únicamente le deposita la información al ser humano que está atendiéndola. Otra definición de la educación puede ser un proceso de socialización, donde le enseñamos al ser humano a ser un ser funcional en la sociedad, pero entonces nos enseñarían lo mismo en diferentes partes del mundo, ¿no? Ahí hay como que hacer esta reflexión. En fin, entre muchas otras ideas de lo que es la educación, pero aquí los invito a que hagan su propia reflexión de cuál es este propósito de la educación y por qué me dedico a la educación, sobre todo, porque estamos ante un espacio-tiempo en el sector educativo donde, al menos en nuestro país, tendemos a ver la educación como algo mientras consigo trabajo en lo que sí me gusta, o muy poca gente tiene la vocación en el sector educativo o eligen estudiar para este sector porque es cómodo. O sea, la educación
es una de las profesiones más complejas que existen, porque es tener en las manos del educador las decisiones, la influencia, todo lo que podemos trabajar con los jóvenes o niños. Entonces, por eso es importante identificar el por qué nos dedicamos a esto. Segundo concepto, la innovación. Me gusta esta imagen que les puse por aquí, porque no necesariamente la innovación significa crear algo nuevo. Muchas veces es tomar algo que ya existe. En esta imagen, en este ejemplo, pues es el paraguas, donde está una persona cubriéndose de la lluvia con él. Y en la segunda imagen está la innovación, si lo queremos ver así, donde voltea el paraguas, capta el agua de la lluvia y la lleva a regar una planta, ¿no? O a servírsela en una taza. Esta es la innovación. La innovación es lo que ya tenemos, lo que ya existe a nuestro alrededor, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos hacer una mejor versión de lo que estamos viendo, de lo que estamos observando, de lo que estamos trabajando. Por muchos años hemos trabajado la educación de la misma manera. O sea, aquí es donde vamos a empezar a implementar el concepto de innovación dentro de la educación, que es precisamente lo que ya conocemos, lo que ya tenemos, cómo lo mejoramos. Y bueno, que nos quede también muy claro que la innovación no ocurre de la noche a la mañana, o que la innovación no ocurre un día que me levanté y dije, hoy voy a dar mi clase con esta metodología nueva. No, la innovación es un proceso, y es un proceso en el que tenemos que invertir tiempo, en el que tenemos que invertir trabajo, en el que tenemos que invertir documentar lo que estamos haciendo, y de esta manera entonces sí podemos llegar a una innovación. Lo primero es la idea, y después hay una serie de pasos que ahorita vamos a revisar, una de las metodologías de la innovación, para que como educadores podamos tener un proceso de innovación en la educación. ¿Cuál es el problema hoy en día? Creo que tenemos una muy alejada definición de la educación innovadora, o de la innovación en la educación, y me encantó esta imagen que encontré por ahí en internet, donde dice el profesor: no puedo dejar de innovar. Tengo una suma interactiva, una pantalla interactiva, un dedo interactivo, un proyector, una laptop, y soy un profesor innovador. No, realmente la innovación en la educación es mucho más allá de tener herramientas tecnológicas en el aula. Sí es una forma de innovar, pero no necesariamente por tener un cañón y por tener una pantalla en el aula ya estamos dando una clase innovadora. Y de esto vamos a platicar un poquito más. Entonces, mientras nosotros tengamos esta definición errónea de la innovación en la educación, o de la educación innovadora, pues no vamos a poder salir de estos temas y poder realmente tener una acción que nos ayude a innovar en la educación. Entonces, innovar no es presentar un PowerPoint en el salón de clases, tampoco es únicamente la implementación de tecnología en el aula. Y innovar, aquí lo dejé muy claro con la imagen, no es tener un aula inteligente. Entonces vamos a empezar a desarrollar qué sí es la innovación. Vamos a hablar primero de la educación tradicional. En la educación tradicional, pues la que ya hemos venido haciendo o ejerciendo en los últimos años, el maestro es el que es la fuente de conocimiento y es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque él es el que va y da la información al estudiante. ¿Y cuál es el resultado? Como podemos ver en la foto, pues tanto los niños como los jóvenes, como los adultos, como en todos los temas educativos, tenemos gente que no disfruta del proceso porque no son partícipes del mismo. Los libros están diseñados y están hechos, o los contenidos son seleccionados por una autoridad educativa que muchas veces la gente que desarrolla los mismos libros o materiales no está dentro del aula para ver las actividades que se pueden desarrollar con estos materiales, y hay una discrepancia, ¿no?, en lo que podemos hacer con nuestros libros de texto, o los contextos en los que viven los niños en un país tan grande y vasto como México son muy diferentes y no corresponden a la realidad de un niño que vive en un estado al norte del país, con un estado que está al centro, con un estado que está al sur, ¿no? Y tercero, y muy importante, que creo yo que es un muy grande enemigo de la innovación, es la estandarización. Queremos obtener el mismo resultado de todos los estudiantes, y pues esto rara vez nos va a ser posible.
Entonces, ¿cómo vamos a innovar en la educación? Y aquí es lo que quiero un poco invitar o un poco lograr con esta pequeña charla, con estas cuantas filminas que les voy a compartir el día de hoy, es que nos llevemos la pregunta de si lo que estoy haciendo puede catalogarse o puede calificar como innovación en la educación y compartirla, porque para eso queremos mejorar la educación, para compartir las buenas prácticas que podamos estar teniendo en nuestro ejercicio y compartirlo con todas aquellas personas que no estén en este proceso de mejorar sus clases para que las mejoren también. Una de las formas de innovar en la educación sí es por medio de la tecnología. Ojo, no quiere decir, como lo dije antes, que solo por tener un cañón o una pantalla en el salón o un pizarrón interactivo ya esté siendo innovador, ¿no? Se trata de implementar la tecnología de forma que mi clase sea innovadora. Es decir, ahorita les voy a dar dos ejemplos muy claros para que quede como por sentado en el tema de tecnología, pero a veces no pensamos en cómo implementar el cañón para hacer un ambiente de realidad aumentada en el salón de clases. Tengo unos niños que estudian creatividad con nosotros en la universidad y presentaron en alguno de sus trabajos finales un dispositivo que volvía al aula un ambiente diferente según lo que le estuvieran enseñando al niño. De manera que estaban viendo el tema del espacio, los cañones apuntados hacia las paredes podían convertir el aula en el espacio o en la jungla, o en la sabana, o en el desierto, según los contextos y los temas que estuvieran viendo en clases. Eso es innovación. Y les aseguro que es muy diferente aprender el cañón para proyectar un PowerPoint. Entonces, a este tipo de implementaciones tecnológicas me refiero cuando hablamos de innovación por medio de la tecnología. La otra es aprender en el hacer. No necesariamente necesito la tecnología para innovar en la metodología. Pongo aquí dos fotografías muy sencillas con niños porque es muy fácil trabajar este tipo de actividades. Hay estilos de educación que lo tienen, como el estilo Montessori y otros, en donde el niño aprende por medio del hacer, ¿no? ¿Qué es cocinar? ¿Qué es hornear un pastel? Es química pura. Y le mostramos esos procedimientos al niño mientras lo hace. Entonces ya no es, veo una presentación con un tema que a lo mejor no voy a ver aplicable a mi vida inmediata porque no me dedico a hacer química en mi casa en las tardes, pero si estoy haciendo un pastel y mi profesor me está explicando la química por medio de estos procesos, va a ser mucho más fácil verlo tangible en mi día a día. Igual con la biología, por eso el tema del huerto y los niños creo que es algo que cada vez se reproduce más y algo que tiene mucho resultado, cómo le enseñas a un niño al ver crecer una planta desde la semilla, muchísimos procesos, ves biología, ves responsabilidad ambiental, ves la paciencia, ves muchísimas cosas más allá de simplemente una presentación sobre la fotosíntesis. No vas a aprender mucho más de los procesos de la tierra si lo aprendes mientras lo haces. Claro. Les quería platicar ejemplos. ¿Sí, Cuauhtémoc? Sí, te quería hacer una pregunta, Ale, con sí. respecto, porque cuando hablas acerca de la tecnología, algo que siempre nos como docentes o las personas en general, consideramos la tecnología como lo más nuevo, ¿no? Nos referimos a tecnología cuando nos referimos a la tecnología actual, la de reciente creación, y olvidamos que tecnología también se refiere a, el mismo libro puede ser considerado tecnología, porque en su momento fue algo innovador, fue algo que claro, en ese momento no existía y de repente, ¡pum!, sale. Y entonces, es muy importante lo que mencionas. Me parece que muy puntual el hecho de poder hacer entender a los docentes que el no solamente tener el material, sino que, o la materia prima, sino es también saber cómo utilizarlo. ¿Qué herramientas o cuáles tú crees que sean, esa es la pregunta, cuáles crees que sean esas habilidades que necesita tener un docente para ello? Ya tengo las herramientas.
¿cómo puedo ponerla en práctica? Para poder innovar por medio de la tecnología es aprovechar y conocer al 100% nuestras herramientas. A veces no nos damos cuenta que un celular que traemos todos los días y que contestamos llamadas todo el día es ya per se una computadora y que de aquí puedo proyectar y que de aquí puedo poner herramientas tecnológicas para trabajar con mis estudiantes, que desde aquí puedo monitorear algo en tiempo real para poder compartirlo con mis chicos en el salón de clases. Creo que en medida que conozcamos lo que nos rodea y lo que tenemos a disposición de las escuelas, va a ser más sencillo implementar. Y claro, Cuauhtémoc, también habrá escuelas que me digan, ¿sabes qué? Es que nosotros no tenemos acceso a internet en donde estamos, o no tenemos un centro de cómputo funcional, o yo no tengo un proyector en el salón de clases. Y a eso es a lo que me refiero con que la innovación no solo es por medio de la tecnología, porque igual como tú dices, el mismo pizarrón ya es un instrumento tecnológico. O sea, no existía. Había un punto en el que las clases se daban abajo de un árbol y todos sentados en círculo. Y qué bonito que hay proyectos de innovación educativa donde es justo regresar a las bases, ¿no? Tener las clases al aire libre, con los árboles, y simplemente conversando. También es una innovación porque no lo estamos haciendo. Entonces, yo creo que lo principal, respondiendo un poco a tu pregunta, es conocer las herramientas que sí tenemos a nuestra disposición para poder utilizarlas al máximo, para poder eficientar su uso y su disponibilidad. Les pongo, por ejemplo, traje 2 ejemplos que me gustaría platicarles un poco. Un profesor de matemáticas que conozco aquí en la ciudad da la clase en matemáticas para bachillerato, creo que es 2 o 3, es todo lo de trigonometría. Y al mismo tiempo llevan física en ese semestre, y entonces este profesor les hizo una escena del crimen en un parque. Y la escena del crimen tenía, donde, así como ven en la fotografía, pues tenía un cuerpo dibujado en el piso con gis y tenía estas cintas de no traspase y peligro y demás, y llevó a los estudiantes, tenían que tomar fotografías, tenían que examinar el área del crimen, y entonces, en base a lo que examinaron, iban a calcular de dónde venía la bala, con qué velocidad, con qué fuerza, cuánto tenía que llevar de propulsión la bala para que el ser humano, que en teoría, obviamente era una escena falsa, en teoría murió en ese lugar, cayera de la forma que cayó. Todo un estudio donde pusieron en práctica matemáticas, física y hasta algunas cosas de química para enseñarles una clase, una lección, un trabajo parcial. Entonces, dime si los jóvenes a esa edad no estaban fascinados con el hecho de poder implementar o de poner en práctica lo que estaban aprendiendo en el salón de clases en una actividad que aparte les resultaba atractiva. Pues ahorita las series en televisión, que sí, todas estas series que justamente analizan los crímenes, algunos de ellos de ahí decidieron que querían ser criminólogos. O sea, cómo la influencia que puede tener el profesor al diseñar una buena clase, una buena forma de dejar el conocimiento en los estudiantes, puede tener un impacto incluso más allá a nivel vocacional en el estudiante. Ese es nuestro trabajo como educadores. Tenemos una influencia muy grande sobre los estudiantes que tenemos en el aula, y eso también es una responsabilidad muy grande, ¿no? Hay quien no se fue por una ingeniería porque el maestro de matemáticas que le tocó siempre era malo, cuando él pudo haber sido muy bueno para esa área. Entonces quería compartirles este ejemplo, y otro donde se utiliza la tecnología como la conocemos, como la última o reciente creación. Tuve la oportunidad de visitar en Alemania una escuela de medicina que utiliza la realidad aumentada para aprender su carrera de medicina, ¿no? Entonces tienen, así como lo vemos en la pantalla, tienen estos lentes donde empiezan a ver los diferentes cubiertas y filtros de los tejidos humanos. Tienen unas aulas de realidad aumentada donde aparece un parque y de pronto alguien se desmaya en el parque y ellos tienen que atender a esa persona de forma inmediata y sacarlos de una emergencia médica para aprender así a ser buenos médicos. Tienen incluso una cámara Gesell. La cámara Gesell es como la que salen en las películas, que hay como este vidrio, las que utilizan los psicólogos
como este vidrio donde de un lado está el observador y del otro está una escena. En esas cámaras Hessels tienen consultorios médicos donde evalúan a los estudiantes cómo están consultando al paciente, y los pacientes son actores, y entonces es toda una implementación, es toda una innovación de cómo estudiar medicina por medio de la tecnología y de innovaciones metodológicas para que el estudiante salga lo mejor preparado posible. Y la verdad es que muchas de estas innovaciones sí tenían que ver con tecnología, pero el grueso de ellas no lo era más bien cómo les estaban enseñando la medicina desde una perspectiva humana, a trabajar con seres humanos desde el primer semestre de la carrera, a cómo identificar si la persona me estaba mintiendo de sus síntomas o no, y toda esta situación y desarrollo de habilidades que no necesariamente era la parte teórica, ¿no? Y bueno, nos enfrentamos a una situación en el mundo entero que, si bien vino a encerrarnos a todos en casa y poner la economía y la estabilidad de muchos países en juego, en riesgo, también tenemos que ver siempre, tratar, digo ya como filosofía de vida, tratar de ver las crisis como oportunidades de crecimiento. Y nos enfrentamos ante una situación donde todos los estudiantes del mundo tuvieron que migrar a educación a distancia, tuvieron que familiarizarse de un día para otro con plataformas y herramientas digitales que muchos de ellos no conocían. Disminuyó el acceso a la educación, obviamente, porque no todos tienen acceso a Internet en casa, y esto es un problema importante porque disminuimos el acceso a la educación impresionantemente con estos tiempos del COVID. Y obviamente también la calidad, lo pongo entre interrogación, porque sí es cuestionable la calidad educativa que podemos estar ofreciendo cuando no estábamos listos para una migración así. Pero a pesar de todas estas condiciones y de estas situaciones, es tierra muy fértil para poder innovar en los procesos educativos, porque nos enfrentamos ante una problemática que es: no podemos estar concentrados, no podemos estar sin protección, no podemos vernos físicamente como nos veíamos antes, y tenemos que lograr que el alumno que está en otro lugar diferente al mío reciba la educación de calidad que merece y que logre así aprender lo que tiene que aprender en el ciclo escolar. Entonces, basándonos en esta problemática, hay que buscar este proceso de innovación, y hay que buscar qué oportunidades tenemos para innovar en la educación. A mí me gusta mucho esta metodología que se llama Design Thinking, que fue desarrollada en la Universidad de Stanford hace algunos años, y son 5 pasos muy sencillos para generar un proceso educativo. ¿Vamos bien, Cuauhtémoc? No sé cómo voy de tiempo. Sí, vamos 20 minutos. Estamos... Perfecto. Sí. Perfecto, entonces vamos muy bien. ¿Cómo es aquí este proceso de design thinking o este proceso para la innovación? Bueno, primero que nada, empatizar, ponerme en la situación de tanto alumnos y maestros que están pasando por este momento. Estoy en casa, estoy a distancia, no conozco la herramienta. ¿Qué puedo hacer para esta situación o para resolver este tema? Luego definir, y definir quiere decir muy bien hasta dónde mi innovación o hasta dónde mi proceso va a llegar, y definir justamente lo que quiero resolver, que quede muy clara mi pregunta, ahora sí como una pregunta de investigación, que quede muy claro qué es lo que quiero resolver. Después viene el proceso de ideas y de qué están haciendo en otros lugares del mundo y qué es lo que ya se escribió, lo que ya se estudió sobre estos temas de cómo innovar y de cómo llevar la educación ante los tiempos de COVID y la sana distancia. Luego, prototipar o desarrollar mi proyecto, que quiere decir, si yo tengo una idea, el prototipaje normalmente en el design thinking va más con la creación de instrumentos o con la creación de alguna herramienta, pero en la parte metodológica, donde no hay un resultado tecnológico como tal o físico como tal, pues es un proyecto, una idea, cómo lo voy a delimitar, cómo lo voy a implementar. Si es una metodología donde yo digo que los alumnos van a aprender mejor haciendo el huerto en casa, ¿no? Con el tema de la biología y todo esto, bueno, cómo lo voy a proponer y cómo lo voy a llevar al estudiante. Y por último, probarlo, que creo que es
Cuauhtémoc, la parte más compleja y más importante de todas, porque al probar lo que yo estoy diciendo que es una innovación educativa, puedo medir si tiene resultado o no, si funciona o no. Y si funciona, entonces es muy importante que compartamos qué fue lo que hicimos con el mundo. Si yo estoy teniendo resultado, vamos a suponer en el ejemplo del profesor de matemáticas que enseña trigonometría con una escena del crimen y qué bien padre porque los alumnos de preparatoria estuvieron súper interesados, hubo quien decidió estudiar algo relacionado con esa dinámica durante ese año escolar y funcionó maravilloso. Pero ¿tú sabías de este ejemplo? Pues no. ¿Por qué? Porque la gente no está documentando lo que hace para compartirlo con el mundo. Y creo que esa es una de las áreas muy importantes en el sector educativo, Cuauhtémoc, que es compartir lo que nos funciona para que los demás puedan encontrar todavía mejores prácticas. Si todos empezamos de cero, si todos empezamos sin ver qué es lo que están haciendo los demás, pues tenemos que básicamente inventarnos el hilo negro porque no estamos viendo lo que están haciendo los demás. Resulta que mi idea ya la implementaron en Timbuktu y entonces puedo ver cómo les fue allá y puedo prever qué errores no cometer y que sí me funcione en esta parte del mundo, ¿no? Por ejemplo. ¿Hasta aquí hay algún tema, Cuauhtémoc? Claro, no, mira, nada más un poquito platicar contigo sobre esta parte de documentar los procesos. Es bien importante lo que mencionas, de ahí que nace la idea de este simposio, de pues generar, ahora que nos vemos en tiempos del COVID, nos vemos ya en la necesidad, todo mundo, de migrar nuestros espacios a la educación a distancia, como bien dices, ¿no? Algunos estamos preparados, algunos no estamos preparados y como dices, a lo mejor en otras partes del mundo ya se estará implementando, ¿no? Entonces, nosotros, la sede de INIESAN, de la coordinación de idiomas del instituto, donde estamos laborando ahorita, es en Yucatán. Entonces, nosotros aquí en Yucatán tenemos una idea de cómo se hace la educación a distancia, tenemos un contexto en particular, ciertas limitaciones. Hay un contexto particular en la zona sur del país, que el hecho de que tú nos compartas cómo se está viviendo, cómo se va a afrontar en el norte del país, nos da a nosotros una idea. Tal vez nos genere ese espíritu innovador, nos genere nuevas, mira, yo puedo implementar eso, pero con mis herramientas, ¿no? Las que tengo disponibles aquí en Yucatán, en mi escuelita, en mi comunidad. Y de la misma manera puedo darme cuenta de que, bueno, otras personas están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Entonces voy por un buen camino. También te sirve para retroalimentar lo que estás llevando a cabo. Porque como dices, esta etapa del COVID nos da una oportunidad para hacer innovación, para innovar. Todos tenemos esta oportunidad de innovar. En un escenario natural, innovaban los que querían meterse a esta área de innovación. Los que no, pues se quedaban con la parte tradicionalista, la parte tradicional de la enseñanza, o lo que su instituto o su escuela le demandaba, ¿no? Ya te enseñé la metodología de nuestra enseñanza, síguela, ¿no? Y uno que otro, pues hay libertad de cátedra en México, al menos tenemos ahí una ventaja, ¿no? Que existe un tanto de libertad de cátedra. Por eso en el salón tú puedes decidir si innovas o no innovas, ¿no? Ahora bien, en esta etapa, no. Todos tenemos la oportunidad de que tenemos que innovar. Entonces me parece que es algo muy importante. Sí. Correcto, y es muy sencillo, es muy fácil quedarnos en el justo y necesario, porque
Ahora que se hizo toda esta migración, me imagino, por ejemplo, en nivel básico, pues hubo muchos canales en que la educación básica pasó a esta digitalización. Había canales de televisión que estaban transmitiendo las clases, había herramientas electrónicas en celulares y portátiles para los estudiantes. Hubo comunidades en donde se mandaron cuadernillos de ejercicios hasta las casas de los estudiantes para que pudieran trabajar. Hubo un montón de situaciones, pero la realidad es que todos estamos ante algo desconocido y que no nos había tocado vivir históricamente un proceso como este, en el que de un día para otro, así fue un miércoles que dijeron a partir de mañana, creo que el 17 de marzo, si mal no recuerdo, no podemos estar reunidos, así que nos vamos a distancia. Te puedo platicar un poquito la experiencia de Universidad Carolina. Como leíste en mi currículum, fundé en 2014 junto con 2 amigos una universidad que hoy tiene más de 3,000 estudiantes. Tiene nivel medio superior, nivel superior y un área muy particular que nos es muy preciada, que es un sector para educación para trabajadores que funciona los sábados, en donde están casi 900 estudiantes de esta población de 3,000 inscritos. Y te puedo platicar que con cada uno de ellos el contexto fue muy diferente en cuanto pasamos a este tema de la digitalización. Los chicos de preparatoria, bueno, pareciera que tienen la tecnología como una extensión de su propio cuerpo, ¿no? Para ellos fue súper sencillo. Si no tenían internet, se iban a la esquina, al Wi-Fi del café, al Wi-Fi de cualquier negocio cercano a su casa y podían acceder a entregar tareas, trabajos, entregas, obviamente igual que en una clase normal donde sí nos pudiéramos ver. Había quienes no les interesaba y tal cual que se corren las clases, pues uno no mandaba la tarea, pero la gran mayoría les fue muy sencilla esta digitalización. Incluso con los chicos de preparatoria, quienes tenían un poco más de miedo ante el cambio, eran los mismos profesores porque sabían que los estudiantes les llevaban un poco de adelanto en el tema tecnológico. Los chicos de nivel superior fueron también muy sencillo de migrar a esta parte digital. Con ellos fue diferente. Nosotros tenemos un campus virtual donde manejamos todas nuestras clases. Se hace un diseño instruccional detrás, hay herramientas, hay recursos y estábamos ya capacitando a los profesores afortunadamente en estos temas, pero estábamos capacitándolos para empezar hasta 2021. O sea, iba a ser todo un año de capacitación para empezar a tener esta parte híbrida donde hay un portal, que suban sus tareas, que suban recursos, que suban, etcétera, y que el alumno ahí también pueda acceder a la información y asimismo a los exámenes y subir tareas y demás. Y de esa capacitación, que apenas llevábamos como 1 o 2 sesiones, de pronto fue, pues, ¡fum!, nos vamos todos a casa y empezamos a utilizar la plataforma. Y en el caso de nivel superior, al inicio sí fue un poco más caótico porque había maestros que ya tenían herramientas de otras. Y pues sí fue mucha improvisación, sí fue, oye, tal alumno no tiene computadora en casa o su papá la usa para trabajar en el horario escolar, ¿cómo le hacemos? Bueno, recibe las tareas por WhatsApp. Oye, tal estudiante no tiene acceso a internet en casa porque vive en una comunidad rural. Bueno, a él ponle fecha de entrega especial los viernes y que venga a Saltillo a entregar las cosas el viernes. Entonces, como que sí, este proceso de crisis que fue el COVID requirió de mucha flexibilidad con los estudiantes que son trabajadores. Por ejemplo, económicamente sabemos que el COVID afectó en muchísimas áreas de la vida. Entonces, económicamente, muchos de ellos tuvieron que empezar a buscar dobles trabajos para poder subsistir, porque las empresas bajaron los sueldos al 50%, al 70%, o mandaron a paro técnico sin paga. Entonces, de estar estudiando a de pronto no tener ingresos, sí fue como que empezaron a priorizar otras situaciones en casa que se entiende por el perfil del estudiante. Y entonces ahí fue necesaria una flexibilidad distinta en donde se le daban temas distintos, clases sincrónicas, que se pudiera conectar unas horas en la semana únicamente, contábamos más las participaciones que las tareas, o sea, como que hay que ser flexibles en este aspecto. Sin embargo, tuvimos estos procesos en donde los maestros nos han sorprendido enormemente, profesores
que por sus personalidades nunca se habían querido meter al tema de la tecnología, Cuauhtémoc, maestros que nunca traían PowerPoints a clase, maestros que nunca traían una actividad distinta al salón de clases. Ahorita que están trabajando de forma virtual y en casa, están siendo sumamente innovadores y están trayendo invitados al salón de clase y una plática con la persona que no está, que está en no sé dónde y trayendo cosas que de forma habitual o de forma normal no hubieran traído al salón de una forma tradicional. Lo que sí te puedo asegurar es que el futuro o lo que nos espera en el sector educativo después de estos tiempos de COVID es completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados antes del COVID. Y creo que esa es la mentalidad en la que nos tenemos que subir, porque qué triste que las cosas vuelvan a ser las mismas después de una crisis como esta, porque justamente veníamos obteniendo resultados que no son los que se necesitan para el día de hoy. El día de hoy todos tenemos que subirnos a la tecnología, todos tenemos que crear una relación con los estudiantados, educador, educando, en donde el estudiante es el centro del conocimiento y él decide hacia dónde va la práctica educativa y ya no tanto concentrarnos en dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar conocimiento, porque al final con un clic los chicos lo obtienen, ¿no? Entonces creo que es importante que desarrollemos otras habilidades más enfocadas a las habilidades blandas, a que sepan dónde buscar la información adecuada, a que sepan cómo resolver problemas, a que sepan cómo administrar su tiempo, cómo comunicarse, cómo liderar un equipo de trabajo, cómo trabajar de forma colaborativa, cómo cuidar el medio ambiente, que simplemente ser un canal de comunicación para el conocimiento, ¿no? O sea, invitar más a la discusión, invitar más a la colaboración y obviamente a que los niños, jóvenes y adultos que estén en el proceso educativo tengan un proceso de formación más ciudadana que simplemente en conocimientos, ¿no? Claro. Ale, tengo una preguntita. Sí. La Universidad Carolina, ya mencionaste un poco acerca de cómo fue esa etapa de improvisación y cuáles son las miras al 2021, ¿no? Que están implementando estos cursos de capacitación. Para este semestre que viene, este inicio, ¿van a estar tus profesores en etapa de capacitación o van a tener ya los cursos normales? Ahorita todos están ya en formato digital, porque nuestros programas son cuatrimestrales, entonces ellos no descansaron en esta etapa de cuarentena, no es como, por ejemplo, las universidades públicas autónomas, donde mayormente son semestres, y hay 5 o 6 semanas, padrísimo en verano, que fue donde se cruzó la contingencia. No, ellos nunca pararon, en realidad desde abril están con el cuatrimestre del centro del año, y ya están todos trabajando en plataformas. Esas capacitaciones tuvieron que acelerarse en una forma súper rápida. Lo que hacemos es que trabajamos en un esquema híbrido, no con clases presenciales, pero sí con clases sincrónicas y la parte instruccional en línea. Lo que quiere decir que el profesor tiene al menos una sesión de 1 hora, 1 hora y media con los estudiantes de forma virtual en una plataforma, llámese Meet, llámese Zoom o Teams, cualquiera de las plataformas que ofrece tema sincrónico, y tiene toda esta parte de diseño ya diseñada para la instrucción del estudiante en la plataforma de Moodle, donde está nuestro campus virtual. Nosotros ahí ya tenemos al estudiante calendarios, evaluaciones, lecturas, videos, diferentes recursos a los que él puede acceder para tener la educación en casa. El profesor sigue al pendiente de los estudiantes, sigue retroalimentando, sigue revisando las tareas, pero todo sucede por medio de estas aulas virtuales que permite estas herramientas, ¿no? En el caso Nosotros de los estamos chicos vulnerables. Sí. De igual forma, fíjate, al principio sí identificamos que cerca de un 20% estaba teniendo problemas con el acceso a Internet. Obviamente el contexto de la Universidad Carolina es distinto porque es una institución privada. Económicamente, el 80 y tantos % de los estudiantes sí tiene acceso a Internet y al menos a un celular en casa. A veces en algunas de las casas había una sola computadora y mamá y papá estaban trabajando desde casa. Entonces,
un rato era papá, un rato era mamá, y al hijo le quedaba la computadora a final del día para subir sus tareas. Entonces ahí es donde tuvimos que ser como muy flexibles en los tiempos de entrega y en las excepciones de conocer muy bien el contexto de nuestros estudiantes. En septiembre, si las autoridades no nos permiten volver de forma presencial, lo que Universidad Carolina hará es que va a poner centros de cómputo disponibles para ese 20% de la población que no tiene acceso a Internet tan fácil. Van a estar instalados en los salones de clases, lo que va a permitir que tenemos ahorita funcionales 4 centros de cómputo, entonces disponemos de casi 120 computadoras con acceso a Internet que pueden utilizarse, y lo que vamos a hacer es que los alumnos van a agendar el poder ir a utilizar la computadora 2 o 3 horas al día para acceder y subir sus tareas. Obviamente, como los salones estarán vacíos, si no nos permiten las autoridades volver, se instalarán de 10 computadoras por aula para que se pueda cubrir con las necesidades de educación de sana distancia, ¿no? Que entre cada computadora haya al menos 1,5 metros de distancia y que se saniticen después del uso de cada estudiante en el salón de clases. Esto sería en de los peores escenarios donde no podemos volver al aula el mes de septiembre. Lo que estamos tratando o lo que estamos esperando, obviamente, son las indicaciones oficiales de cómo va a ser. Nosotros nos estamos preparando para un esquema híbrido, en donde en algunas horas del día el alumno va a la escuela, horarios reducidos y distanciados, y el resto de la educación la tiene en casa por medio de la plataforma. Ese es como que para nosotros lo que es más realista. Y obviamente un escenario súper positivo que está lejos de suceder es que todos podamos volver a clases como lo teníamos conocido antes. Y digo que es difícil porque obviamente con el esquema de semáforos que tiene el gobierno federal, Coahuila es de los estados que está en rojo, entonces no podríamos tan sencillamente volver al aula como nos gustaría, ¿no? Creo yo. Claro, y cuando mencionan lo de las capacitaciones que le dan los maestros, porque ahí es donde viene la parte de innovación, ¿no? De ahí es donde viene la parte de, en tu labor como directora académica, pues les preparas a los maestros. ¿Cuál crees para ti es la habilidad o herramienta más importante académica que deberían de tener los maestros en cuenta ahora en esta nueva? Te voy a decir y te vas a reír porque ni siquiera es una herramienta digital. Creo que lo más importante que debe tener un profesor es la resiliencia, porque enfrentarse a algo tan complejo y tan distinto de la noche a la mañana puede generar mucha frustración en muchos sentidos, ¿no? Desde el profesor que está aprendiendo a abrir una sesión de Meets como esta que estamos teniendo y no puede, y el clic, y el botón, y el alumno le dice que no lo oye cuando sí, cosas de esta naturaleza, ¿no? Donde te digo que los estudiantes llevan la ventaja en la parte tecnológica. Creo que los profesores deben ser muy resilientes y también familiarizarse o buscar esta apertura al cambio que pocas veces tenemos como seres humanos. No nos gustan los cambios y es normal, es algo perfectamente normal, nos dan miedo, nos dan ansiedad. Entonces, ser resilientes y estar abiertos al cambio son las mejores herramientas que puede tener un docente en este momento. Adicional a esto, y si ya nos vamos a la parte más técnica, pues sí es importante que todos los profesores sepan usar sus equipos de cómputo al 100%, que sepan cuáles son las herramientas con las que pueden disponer, las herramientas gratuitas, las herramientas que sus universidades, sus centros de trabajo les proporcionan, que conozcan dónde buscar la información adecuada, de dónde pueden obtener recursos adecuados, que sepan hacer infografías para darle el conocimiento al estudiante de una forma más digerida, más sencilla, que sepan evaluar de forma a distancia. Hay todo un tema en la investigación de evaluación educativa sobre temas de educación a distancia. No es lo mismo evaluarle a un estudiante un examen escrito que cuando está en su casa y la única forma en la que le puedes evaluar es con una entrega, con un proyecto, con un trabajo, porque no se puede un examen escrito como tal. Porque entonces dicen los maestros, es que si le pongo un examen escrito, en la casa va a tener el cuaderno abierto y yo cómo me voy a dar cuenta. Perfecto, hay 8,000 formas distintas de evaluar a distancia que el profesor tiene que conocer, ¿no? Eso es más como ya la parte
la parte técnica. Y bueno, volviendo un poquito al tema de la innovación educativa, te platico que nosotros en la Universidad Carolina abrimos una maestría justo en este tema, que es una maestría en innovación educativa, en donde buscamos justamente esto, que los proyectos que estamos llevando a cabo, las ideas que tenemos sobre cómo puede ser mejor la educación, puedan llevarse a cabo de forma científica, documentarse y poder compartirlo a las demás personas. Entonces estamos obteniendo proyectos muy buenos, muy padres, sobre liderazgo educativo, sobre vinculación y transferencia de tecnología, sobre educación sexual para adolescentes. Tenemos como muchos temas en los que se están implementando cosas nuevas, cosas innovadoras. Ahorita está la primera generación ya a mitad de la maestría y estamos en búsqueda de los interesados en la segunda generación. Es una maestría presencial, sí vale la pena que lo mencione. Ahorita me gustaría compartirles un video de la misma, pero que sepan que hay espacios y hay lugares donde se está trabajando en temas de innovación educativa y que es un área muy bonita, Cuauhtémoc, porque es la oportunidad de todas estas cosas de las que nos hemos quejado alguna vez en el sector educativo, que si no hay materiales, que si les pagan muy poco a los maestros, que si las políticas de educación, que si las aulas, que si los niños, que si los padres de familia, que si no tenemos esto, que si no tenemos lo otro. Ok, eso ya sabemos que la educación tiene grandes carencias en este país. ¿Qué podemos hacer para mejorarla? Y de eso se trata la innovación educativa, ¿no? De sacar el provecho y la ventaja a todas las circunstancias y poder sacar de algo donde hay mucha carencia, muchas problemáticas, excelentes ideas para llevar la educación a un mejor destino. Así es. Y sobre todo me gusta la parte del enfoque que le das a la innovación, de que es un proceso, ¿no? No basta con contar con esas herramientas tecnológicas o de soporte humano, ¿no? Que porque de repente podemos tener un secretario académico, un secretario administrativo, un superior que pueda resolver esas partes que a nosotros, o un centro de tecnologías donde hay personas a cargo que nos pueden echar la mano como docentes en resolver ciertas situaciones. O sea, tenemos todo el equipo, pero no basta con eso. Hay que tener esa, como dice, resiliencia, esa paciencia, esa capacidad de poder llevar a cabo un proceso, un estudio en el que probemos, sí, un tanto ensayo-error, pero lo haces de manera inteligente, ¿no? Lo haces basándote en pasos a seguir. Claro que cuando te toca, ahora llegas a la etapa de probar, pues ya hubo un proceso detrás, ya hubo una serie de pasos que llevaste a cabo y fuiste moldeando para que al final puedas mostrar o llevar a cabo eso que estás creando, eso que estás innovando. Muchos docentes hoy en día tenemos en nuestras casas, o que tuvimos que conseguirlas, o fueron dotadas por parte de la universidad. Tenemos en nuestras casas la computadora, tenemos las herramientas, Google Meet, por ejemplo, que se habilita a través de Google cuando antes era de paga, etcétera, ¿no? Ya estas herramientas ya están más disponibles. Pero ¿cómo las uso? No sé usarlas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, esta parte de innovación que dices, de un proceso, de cómo llevar a cabo, me parece sumamente importante. Un consejo brillante para los docentes, de que no basta con tener solamente la herramienta, hay que saber cómo utilizarla. Y que también es muy fácil acceder a la información de cómo utilizarla, Cuauhtémoc. Tú entras a YouTube y puedes teclear cómo cortar el queso en cuadritos, y te juro que hay un video que te enseña cómo cortar el queso en cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro. O sea, la información está ahí, está disponible y está a la mano. También nosotros como educadores tenemos que tomar la responsabilidad de reeducarnos, de reconstruirnos en el tema de educación y no quedarnos con lo que aprendimos cuando estuvimos en la escuela, porque lo que algo tiene en la tecnología y el avance en todo este sector y en cualquier otro sector, porque también en la industria es lo mismo,
es que todo está cambiando en tiempo real y que si no podemos aguantar ese ritmo, nos vamos a quedar atrás. Y entonces es lo que sucede cuando vemos que hay que migrar a tecnología digital y los alumnos manejan mejor la tecnología que los maestros, ¿no? Que es el fenómeno que está pasando en muchos lugares. Precisamente porque no nos actualizamos, nos quedamos un paso atrás, nos quedamos cómodos. Por ahí hay un dicho que siempre le digo a mis maestros para que no lo hagan, obviamente, que dice, ¿eres un maestro con 30 años de experiencia o eres un maestro con un año de experiencia repetido 29 veces? ¿No? Sí. Porque es muy distinto ir actualizándonos cada vez que tenemos que impartir un tema que solo decir, tengo 30 años de experiencia. Sí, pero ¿te has actualizado en esos 30 años de experiencia? Entonces, por ahí va un poco este tema de la innovación, de todos los años, de cada ciclo, cada salón, cada grupo, intentar hacer algo diferente, algo nuevo, algo que diste de lo que los estudiantes han estado haciendo hasta ahora, también para dejarles una buena experiencia educativa. Y te digo, como este profesor de matemáticas y la escena del crimen, alumnos de ahí decidieron irse a criminología porque les encantó este tema y él lo implementó para enseñarles trigonometría, ¿no? Entonces, es como qué tan inspirador puede ser lo que hacemos como educadores para que un alumno se ganche de un tema o de otro. Si me dejas poner el video de la maestría. Por supuesto, adelante. Creo que ahora sí quedamos bien con el tiempo, ¿verdad? Ya estamos cerca bien, de... Estamos a 10 minutitos. Muy bien, déjame comparto el video, lo tengo que compartir de otra pestaña, pero ya voy y lo comparto. Sí, recordando también a nuestra audiencia, a los maestros, que este link del video se les va también a compartir, se les puede proporcionar, y los datos que si tienen alguna duda, una pregunta posterior a esta grabación, a esta sesión, se pueden poner en contacto con la maestra Alejandra y pues van a tener este acceso. Pero vamos a ver el video, lo podemos... Sí. Creo que no lo voy a poder compartir desde la ventana, entonces voy a compartirlo desde la presentación que les estoy dando y esperemos que se escuche de forma adecuada. ¿Estamos? Muy bien. Perfecto, ya va. El mundo evoluciona todos los días. La tecnología avanza, las sociedades se organizan de forma distinta, las ciudades se vuelven inteligentes, más eficientes. No es notorio que en la educación estos cambios han sido más lentos, menos drásticos. En general, seguimos educando para obtener los resultados que necesitábamos en el siglo pasado. Es momento de ser disruptivos. Educar para crecer, educar para el desarrollo, para el cuidado del medio ambiente. Por eso nos estamos buscando a ustedes, profesores, críticos, personas que les interesan las prácticas educativas, para que juntos discutamos las realidades actuales, los desafíos de la educación para el desarrollo, las prácticas antiguas y modernas. Ven y juntos transformemos el mundo. Sé parte de la maestría en innovación educativa. Listo. No sé si se escuchó correctamente, espero que sí. Ese es mi correo electrónico, Cuauhtémoc. Esa es la página de Universidad Carolina para que también puedan revisar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos. Estamos tratando de nosotros sí documentar todo lo que estamos haciendo para que lo puedan reproducir en otros espacios si así lo desean. Y cualquier duda, cualquier tema, cualquier situación, cualquier idea que me quieran platicar sobre innovación en la educación, aquí están mis datos para que sí podamos tener una conversación acerca de hacia dónde debemos llevar la educación, ¿no? De ahora en adelante. Excelente. Alejandra, muchísimas gracias por todas tus aportaciones. El video lo logramos ver, al menos por mi parte lo logré ver, pero se trababa un poquito, lo escuché todo perfectamente. Como decíamos, ¿no? Para que pues podamos verlo ya en su versión mejorada,
Digital, claro. y todo, pues nos pudieras compartir. Nosotros le haremos llegar Claro que sí. a la audiencia, a las personas que nos están acompañando y están viendo este video, y invitarlos, ¿no?, a reflexionar acerca de lo que hemos hablado el día de hoy, cómo en instituciones en el norte del país, en Saltillo, Coahuila, la Universidad Carolina está llevando a cabo esta etapa transitoria entre lo que es o lo que fue en su momento lo normal para nosotros y lo que a partir de lo que llega del COVID, de la pandemia, de la situación extraordinaria que, como bien lo mencionaste, históricamente no habíamos tenido en esta generación no habíamos tenido una pandemia de esta magnitud, lo cual Así es. ahora nos toca a nosotros ser agentes de cambio, nos toca participar en esta historia, nos toca tratar de ser los que resolvamos dentro de lo que nos corresponde, resolver nuestra situación para llevar a cabo una educación más significativa, de calidad y menos discriminatoria, como lo mencionabas, ¿no? Hay que innovar no solamente con las tecnologías, sino hay que buscar esas alternativas que nos van a redireccionar a la educación, ¿no? Así Entonces, es. Así Alejandra, es. muchísimas gracias. ¿Algo más que te gustaría compartir con la audiencia? No, pues que estoy a sus órdenes, que Universidad Carolina también tiene las puertas abiertas. Agradecerte muchísimo la invitación y la pertinencia de que INIESAN haya organizado este simposio justo en este momento. Creo que es muy relevante y aprovechar la tecnología a nuestro favor. ¿Cuántas personas vas a tener en este simposio que de otra manera en la normalidad hubiera sido muy complejo traer a Mérida al mismo tiempo? Y que ahorita, gracias a esas herramientas, a este proceso que estamos viviendo de crisis, nos fue mucho más sencillo, mira, aquí estoy contigo, compartir y acercarnos por medio de la tecnología. Entonces, muchísimas gracias, Cuauhtémoc, por la invitación y estoy a sus órdenes. Al contrario, Alejandra, pues muchas gracias. Eh, podemos dar entonces por terminado la sesión de hoy. Les esperamos en el próximo video y recordando que estamos en el Simposio de Educación e Innovación. Las acciones de hoy trascienden a la normalidad del mañana. Hasta luego y muchísimas gracias.